Bienvenidos a todos a nuestro conversatorio del día de hoy. Darles las gracias por estar aquí presentes. Y bueno, antes de comenzar el episodio, pues queremos dar unas palabras para conmemorar pues, bueno, la importancia que tiene este evento para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos todos. En primer lugar, pues un profundo agradecimiento a la Universidad Monte Ávila por hacer posible el poder estar aquí el día de hoy. Al CEUMA, a Radio UMA y a UMA TV, por apoyarnos siempre desde el inicio del proyecto. Y bueno, obviamente, a Caracas Crítica, por aceptar la invitación a participar con nosotros en esta charla. Y por supuesto, como ya les dije al principio, a todos ustedes por estar aquí, porque bueno, al final su presencia es lo que hace valioso esto. Como saben, este conversatorio es con motivo del primer aniversario de Filosofando sin Filtros, un proyecto que cumplió un año el pasado 9 de octubre, día en que se publicó en 2022 el primer episodio del podcast. Un proyecto que hoy sale de la cabina de radio hacia este auditorio para hablar por primera vez en frente a un público en vivo. En este camino nos hemos dado cuenta de la pasión que sentimos por la filosofía, por cuestionar juntos nuestro alrededor y por acercarnos, mediante las constantes interrogantes que nos hacemos, a la grandeza humana, la cual yace en su búsqueda incesante por saciar su sed con la fuente de la verdad. Es gracias a esto que Filosofando se ha convertido en un portal para dar a conocer, sobre todas las generaciones contemporáneas con nosotros, la importancia de preguntarse el por qué y el para qué de las cosas, y el abandonar completamente el miedo a encontrarse con la profundidad del ser. Es ahí donde nace nuestra misión, la de ser auténticos amantes de la verdad y del conocimiento, porque creemos firmemente que aunque todavía somos jóvenes, igual podemos promover la esencia de la filosofía, porque justamente de eso se trata, de atreverse a desafiar los paradigmas de la sociedad de hoy en día y sobre todo de ocuparse verdaderamente de construirnos como personas y como humanidad. Eso es Filosofando sin Filtros. Seguiremos entonces aportando nuestro granito de arena para extender el filosofar en las nuevas generaciones, sobre todo las de nuestro país, Venezuela, que tanto lo necesita. Con esto dicho, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, tenemos a Ernesto Borges, investigador académico, licenciado en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y estudiante del Máster en Pensamiento Contemporáneo, Filosofía y Pensamiento Político de la Universidad Diego Portales de Chile. Y Yandy Giuseppe, licenciado en Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana e investigador especializado en Filosofía Contemporánea. Ambos son cofundadores de Caracas Críticas, una iniciativa que busca consolidar espacios para el debate y la divulgación de temáticas filosóficas en relación a la vida pública, cultural y cotidiana de la ciudad. En su página web pueden encontrar artículos, podcasts e incluso cursos y talleres de filosofía que han impartido. También se han desempeñado de articulistas en otros medios como Blog Sala Mendoza y La Gran Aldea. En representación de Filosofando sin Filtros, los estarán acompañando Arián Villaverde y Juan Bonadíez, a quien ahora le daremos la palabra para introducir el tópico del conversatorio. Muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Como ven, el título del conversatorio, Cómo orientarse en el presente, es algo un poco amplio. Cuando se lo comenté a un profesor me lo dijo, así que aquí quiero dar un poco el abordaje que vamos a tener. Esto es unas ideas a partir de un texto, un ensayo titulado El éxtasis de la comunicación, de un filósofo francés llamado Jean Baudrillard, en el que se analiza un poco el estado de la comunicación en la actualidad. Vamos a centrar algunas premisas generales sobre las cuales luego durante el conversatorio podamos profundizar. Primero que todo, que estamos en la era, ¿no?, de la información, paradójicamente la era en la que estamos muchas veces peor informados, la era de los medios de comunicación en la que tenemos mayor acceso a estos medios que se han democratizado, pero que también es una era en la que hemos perdido facultades para comunicarnos naturalmente
perdiendo incluso nuestro lenguaje, ¿no? que se ha desplazado, que ha sido desplazado por la imagen. También vivimos en una era de la inmediatez o de la miniaturización, como el autor lo describe, en que nuestra relación con el tiempo se ha visto mediada por un conjunto de microprocesos que saturan nuestra percepción del mundo y nuestro ritmo de vida, y que hace que este se vuelva cortoplacista y nosotros nos volvamos impacientes también. Y esta es la era también de la simulación, en la que aprehendemos la realidad ya no directamente, sino a través de un intermediario cibernético que es la pantalla, que es capaz de falsear la realidad y diluirla en una bruma de imágenes, dando paso a lo hiperreal, en donde ya no sabemos qué formaba parte de la realidad y qué es lo que no. Quiero darle la palabra un momento a Arián, que quería comentar unas cosas sobre esta premisa, y luego ya para que los muchachos de Caracas Crítica hablen. Bueno, una vez más, gracias por estar acá. Sí, efectivamente, el título de este conversatorio, charla, diálogo, ¿no? Cómo orientarse en el presente, sí es muy amplio, pero partiendo de lo que propone el autor, yo quería como traer una imagen. Siempre las imágenes funcionan para uno, como la filosofía a veces puede ser un poco abstracta, ¿no? Entonces las imágenes funcionan como para uno un poco aterrizar lo que se quiere decir. Yo estaba leyendo un análisis sobre este autor que decía que Baudrillard es como, ¿saben Matrix? Han visto Matrix, ¿no? Aquí el público presente, espero que también, para que puedan entender la referencia, ¿no? En Matrix se da a escoger a Neo, ¿no? Las dos píldoras, entre la roja y la azul. Entonces dice que Baudrillard es un poco como la píldora roja, porque es esa que te hace ser libre, ¿no? Como que sí, como que eres libre, pero eres capaz de ver esa realidad cruda y esa realidad que un poco es horrible, ¿no? A la que nos podemos presentar. Él habla mucho del sistema, ¿no? Que hay un sistema que de algún modo es el sistema de la comunicación, que luego ya iremos profundizando, pero donde se desdibuja lo real de lo irreal, ¿no? Entonces quedamos como en un vacío, y es un poco lo que siento que hoy en día podemos sentir, por eso cómo orientarnos en el presente, porque es tomar esa píldora roja en la que tú dices, ok, ¿cuál es la verdad de todo lo que estamos viviendo? Pero a la vez cómo trazo un camino, ¿no? O sea, cómo me guío a través de estos medios de comunicación que pueden ser un poco controversiales. Y bueno, abro el debate acá, ya, bueno, porque la píldora azul es la píldora de la ignorancia, ¿no? De dormirse, de quedarse justo, bueno, no ser libre, pero vivir en una conformidad satisfactoria, ¿no? Pero bueno, justo por eso estamos acá, para no quedarnos conformes en la ignorancia. Y él dice esto, ¿no? Todo ha partido de los objetos, pero ya no existe el sistema de los objetos, que siempre se valoró por su significado trascendente, más allá del cambio y del uso. O sea, propone que los objetos no solo son lo que está ahí ya, sino que significa algo más allá. Entonces, bueno, un poco como entrar a esa trascendencia, a esa profundidad de las operaciones de la comunicación. No sé si tienen algo que decir, comentar sobre esto. ¿Aló? ¿Se escucha? Vale. Primero, gracias por invitarnos, a Ernesto y a mí. Muchísimas gracias y estamos muy contentos de poder participar con ustedes en esta fecha tan importante, y muy también contentos por hablar de estos temas contemporáneos. Bien, sobre lo que dices del tema de los objetos es una cuestión interesante, porque aquí tendríamos que entonces distinguir entre lo que Baudrillard entiende como realidad y lo que entiende por hiperrealidad. Y es curioso lo de la película Matrix, porque supuestamente las Wachowski se inspiraron en el libro de Baudrillard para hacer la película, y luego le dijeron a Baudrillard, ¿viste la película que hicieron por tu libro? Y Baudrillard no la vio, y dudó que la haya visto. Pero entonces, ¿qué entiende Baudrillard por esta cuestión de lo real? Como bien decías, era el tema de que primero estaban el sistema de objetos. Los objetos que tenemos a nuestro alrededor tenían un significado mucho más allá del valor y del uso, distinción que hace Marx acerca de toda mercancía. Una cosa es lo que vale y una cosa es lo que significa, para lo cual se hace o lo que sirve. Pero Baudrillard se dio cuenta de que estas sociedades de consumo, los objetos tienen no solamente esa distinción de uso y cambio, sino también una carga de significancia
que van más allá de esos procesos mercantiles, que obviamente forman parte de la circulación misma de ese objeto. Entonces, a veces no compramos, o por ejemplo, compramos una botella de agua, pero de una marca más cara, porque tiene una carga simbólica mucho mayor a una carga simbólica de un pote de agua sin etiqueta, por ejemplo. Y este sería como que el panorama normal o de la realidad de los objetos. Y si existe objeto, significa que existe un sujeto que conoce el objeto, un sujeto que hace circular el objeto, o el sujeto se circula como objeto en las sociedades de consumo. Pero ¿qué entiende entonces Baudrillard por la muerte del sistema de los objetos, o no tanto la muerte, sino la decaída? Es el tema de la comunicación y la hiperrealidad, que es cuando se confunde, y esto lo dijo Juan, el sujeto y el objeto. Ya no se sabe quién es el sujeto, qué es el objeto, sino que es la misma cosa. Entonces, ejemplos abundan, pero Baudrillard da uno en el texto que es el del carro. Antes el carro era visto como un objeto simbólico que representaba una forma de llevarse al mundo o llevarse en el mundo. Entonces el hombre era el demiurgo, era el organizador del carro, y entonces se sentaba y manejaba y apretaba las tuercas, etc. Pero ahora, y esto lo vio Baudrillard el siglo pasado y hoy en día con vehículos como Tesla o más contemporáneos, se ve que ya el hombre no es el organizador del carro, sino una máquina que se conecta al carro, que le da información y recibe información. El hombre al momento de entrar en el carro se vuelve el mismo objeto. Por lo tanto, entramos en un estado de hiperrealidad. Eso no significa que la realidad desaparezca, la realidad sigue allí, pero se está opacando a favor de esta hiperrealidad, esta confusión del sujeto y del objeto. Ya este sistema de objetos que tenía una carga simbólica pierde su eficacia al momento de convertirse en lo mismo. Ya no importa si es la persona o si es el objeto, porque es exactamente lo mismo. Y bueno, más allá, cuando sigamos discutiendo estos temas, llegarán más ejemplos, pero esa sería como una distinción que considero que sería importante como resaltar. Bueno, muchas gracias. Un punto muy interesante que tocas, Jan, y que tocaron a su manera, tiene que ver con la distinción entre lo real y lo ficticio, ¿no? El mundo de la hiperrealidad implica la indecisión o la borradura de estas fronteras, ¿no? De hecho, sacabas el ejemplo de las dos píldoras, ¿no? La píldora que te permite estar o mantenerte en la ficción de Matrix, o la píldora que te permitiría salir de ella. Pero la pregunta de este evento es precisamente cómo orientarnos en el presente. Es decir, es una pregunta problemática y habría que pensarla en su carácter aporético. ¿Realmente podemos hacer estas distinciones entre lo ficticio y lo real cuando vivimos un mundo de hipercomunicación, de discursos, de ideología? Precisamente, Juan, habrías comentado la idea de que el mundo contemporáneo tiene que ver con esta experiencia en que las pantallas y el mundo de la interconexión digital implica un falseamiento de la realidad o una distorsión de la realidad. Pero, ¿qué implica ser consciente o cómo pudiéramos trazar estas distinciones entre falseamiento de la realidad y comprensión crítica o real de la realidad? Creo que estas son las problemáticas que están insertas en esta noción de hiperrealidad, ¿no? Muchas veces la realidad supera la ficción, o la ficción anticipa o atisba elementos fundamentales de nuestros conflictos reales, políticos o sociales, ¿no? Y eso es lo más interesante, cómo esta hiperrealidad disgrega toda forma de realidad. Bátimo, por ejemplo, tiene esta idea de que lo que vivimos es la desrealización del mundo, precisamente por esta dinámica o esta vorágine de discursos, de pantallas, de imágenes exacerbadas y de consumo exacerbado. Entonces creo que esa es una de la pregunta, ¿no? Todos estos puntos que estamos tocando nos retrotraen a la pregunta fundamental: ¿cómo orientarnos? ¿O es posible orientarnos en el presente? Sí, también hay una cosa con lo de los objetos, que nosotros también nos apoyamos de un libro que se llama De Foucault a Derrida, de una autora llamada Amalia Quevedo. Está en la biblioteca de la universidad para quien lo quiera consultar, y resume muy bien estas ideas de Baudrillard, porque leer al autor directamente es un poco raro. Es un tipo que escribe muy raro, pero justamente hablaba de esta relación objeto y sujeto. Escribía que antes el sujeto tenía control del objeto, el sujeto, persona, control de la máquina,
ahora puede ser al revés. Ahora puede ser máquinas con la digitalización controlándonos de alguna manera. Escribe, por ejemplo, los objetos han sobrepasado sus propios límites y eludido el control de los sujetos. El sujeto ha perdido la batalla por dominar al objeto. El juego moderno que legitimaba la superioridad del sujeto sobre el objeto ha terminado. Claro, esto, y aquí ya poniéndonos críticos con esta visión, no creo que se haya concretado totalmente. O sea, no, los objetos no nos han dominado todavía creo que, porque esto sería decir un poco que no existe el libre albedrío, además, que entonces el mundo está totalmente determinado por lo que los objetos nos hacen hacer, y creo que sencillamente este conversatorio y que nos estemos cuestionando estas cosas es prueba de que esto no se ha concretado aún. También con lo que comenta Ernesto, de lo que es real, lo que no es real, va un poco incluso, es como ir hacia allá, hacia esa hiperrealidad, pero de nuevo no se ha concretado ese falseamiento, pero ya hay un atisbo de que vamos hacia allá. Escribe Baudrillard en su texto que cabe imaginar simuladores de ocio o de vacaciones del mismo modo que existen simuladores de vuelo para los pilotos de avión. Esto, bueno, videojuegos de simulación, por ejemplo, creo que es algo que ya él vaticinó un poco en ese sentido, pero precisamente el título de su ensayo es El éxtasis de la comunicación. Y con éxtasis también buscamos, y en el libro de Amalia Quevedo lo explican como un paso a la vez hacia la disolución y hacia la trascendencia de una forma. Es decir, son cuestiones como contrarias, ¿no? La disolución como que desaparece y la trascendencia como que no desaparece. Y estamos en ese éxtasis de la comunicación, como que está trascendiendo al mismo tiempo en que está desapareciendo, la premisa que yo sentaba al principio. Ariane, bueno, yo le quiero pasar el micrófono porque ella me dijo como también un ejemplo de cómo se ilustra un poco este estado extático. Sí, bueno, quería retomar un poco lo que estábamos hablando del objeto y sujeto. No sé si está un poco abstracto acá para las personas que nos están escuchando, pero algo que yo quería también resaltar era algo que decía el autor, ¿no? Que hoy en día como que consumimos tanto lo tangible como lo intangible, ¿no? A eso se refiere, yo también creo, como lo irreal. O sea, no es que sea algo que sea netamente sí, inventado o que no exista, porque la realidad virtual, por lo menos si hablamos de eso, o sea, de las redes sociales y de toda la comunicación a través de, como sí, estas redes, es un poco abstracto, pero es algo que existe, o sea, es esa realidad, ¿no? Pero bueno, justo eso es lo intangible que consumimos de la imagen, por ejemplo, la publicidad, la información, las noticias. Es verdad que cuando él escribía esto, la comunicación como estaba en pleno auge, ¿no? Y se veían como se avistaban como un mal pronóstico de lo que iba a ser los medios de comunicación. Yo no sé por qué se me vino la imagen ahorita, la Wall-E, ¿no? La película, yo comparando con puras películas, ¿no? Pero sí, o sea, como que esa dominación de las máquinas ante los seres humanos, ¿no? Pero bueno, yo también estoy muy de acuerdo con Juan de que eso todavía, bueno, yo no lo veo 100% así, no es verdad. Lo que yo sí veo, por lo menos equiparando a las redes sociales, y con esto de la realidad y lo no real, lo que sí creo es algo que decía el autor, que o sea, las redes sociales producen imágenes que están destinadas a ser más experimentadas que en la realidad misma. O sea, uno a veces, eso, no sé, pensemos en Instagram, ejemplos concretos. Lo que yo veo en Instagram, eso está, incluso yo lo experimento más en esa imagen con abstraer lo que yo quiero abstraer, porque muchas veces justo no remitimos a esa realidad, sino que me quedo con lo que yo quisiera interpretar, con lo que yo pienso que me están mostrando ahí, y ya luego no voy más allá, ¿no? O sea, no experimento más la imagen que la vida real misma, y por eso luego siento que puede pasar que la realidad nos decepciona, ¿no? Porque eso que consumo, sí, de las imágenes de las redes, como que
sí, capaz no me llena, me quedo en lo superficial, en lo justo, lo irreal, y no lo llevo a mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo me oriento a partir de ahí? O sea, como remitiendo siempre a esta pregunta, o sea, ¿cómo me oriento si los medios de comunicación desdibujan ese camino, ¿no? Y bueno, el ejemplo que decía Juan, yo con lo de éxtasis de la comunicación, lo que yo pensaba era como una olla, ¿no? Hirviendo, ¿no? Imagínense una cocina, ¿no? Una olla y dentro de la olla agua. Entonces, el agua sería el contenido, lo que sería la comunicación, que es algo importante en el ser humano, ¿no? Incluso el autor también habla de los sistemas semióticos, la semiología, ¿no? Que son los signos. O sea, que la comunicación son signos. O sea, yo veo algo, hago un gesto, eso es un sistema kinésico, ¿no? Cuando yo te saludo, te doy la mano, ¿no? Cuando yo te estoy hablando con palabras, un sistema lingüístico, o una entonación, un sistema paralingüístico, ¿no? Entonces, todo eso, ese sistema semiótico como que desaparece a veces en esa realidad virtual, lo podemos decir así, ¿no? Y entonces en esta olla, volvamos al ejemplo de la olla, es como la comunicación, es el agua, ¿no? El contenido. Y luego el fuego puede ser sí, como eso que está dotado, ¿no? de lo que no es real, de lo que consideramos como ficción, que satura, ¿no? O sea, el fuego, el calor, lo que hace es que la comunicación sature y luego eso se evapora, y por eso pienso que pudiera luego percibirse como irreal, ¿no? Como esa saturación entre lo que es ficticio y lo que no, ¿no? Entonces que a veces eso, o sea, lo que se desdibuja en ese sentido. Vale. Me gustaría volver otra vez al tema de la distinción de lo real y lo hiperreal, porque siento que podemos caer en la cuestión de moralizar uno de los dos lados. Decimos que lo hiperreal está mal por este motivo y hay que volver a lo real. Pero justamente Baudrillard termina el texto diciendo que en las sociedades contemporáneas, donde el éxtasis de comunicación y éxtasis entendido, como bien lo decías, como esa saturación que funciona como medio de circulación de la comunicación. Porque la comunicación está allí, por ejemplo, el hombre cuando entra en el carro o yo cuando uso la pantalla del teléfono. Y es interesante porque Baudrillard no le dice no realidad, le dice hiperrealidad, como una realidad que está más acelerada. Justamente Paul Virilio hablaría de una realidad muy acelerada. Y y llamarlo irreal me parecería a mí como una forma de deslegitimizar el proceso, porque yo en lo personal sí veo que la lectura es muy atinada a lo que estamos representando hoy en día. Por ejemplo, él habla de que lo privado ya no es privado. Entonces, un ejemplo buenísimo que se me ocurrió es una persona que se está bañando y de repente piensa algo y dice, esto va a ser un tweet buenísimo. Y sale de la ducha y empieza a tuitear. Ahí tu privacidad en la ducha se convierte en algo que estás preparando para el espacio público. Igualmente cuando en redes sociales estás en un sitio o estás escuchando tal música, la actividad privada ya se convierte en algo público. Y sobre todo con los procesos de telemaquia, creo que es lo que le dice, telemática, perdón, que le dice Baudrillard, son estos procesos de pura virtualidad. Él lo escribe como una fábula y cuando vamos y nos ponemos el traje y sondeamos el espacio, pero él en realidad se está refiriendo a los procesos de redes. Y esto lo podemos vivir en una pandemia de 2 años. Cuando abríamos Zoom, ¿quién era en realidad la persona que estaba comentando? ¿La que no se veía o sea, la que no tenía la cámara pero salía el audio? ¿O era la que estaba detrás de la pantalla? Había una distinción. O sea, perdón, no había distinción. Era lo mismo. El sujeto y el objeto, la máquina, la computadora y la persona se volvían uno solo en este proceso de comunicación. Y así se hace todo. Eso no significa que lo real esté muerto, porque como decía Baudrillard al final, comparando estos procesos, es más como un esquizofrénico, pero un esquizofrénico porque está tan pegado a lo real que no tiene forma de comunicarlo, sino a través de estos procesos de comunicación, entendidos como de conexiones de redes. Por lo tanto, esta distinción entre es mejor volver a un real porque lo irreal nos trae a un proceso distinto, no creo que sea como Baudrillard lo estaba planteando, sino estos son los procesos de hiperrealidad que se van mostrando, que se van desarrollando y que no son
menos reales que lo real. Y eso era lo que decía, por ejemplo, Ernesto, la ficción supera la realidad. Y no es porque la ficción sea un falsamiento de la realidad, sino porque la ficción contiene dentro de sí su propia verdad y su propia realidad. Igualmente como todos estos procesos. Entonces cabría preguntarnos, ¿qué es real? ¿La persona o lo que postea en Instagram? Y podemos decir, no, es la persona realmente. Pero si yo no conozco a esa persona, no me queda otra forma que entenderlo como el medio o el transporte de la comunicación. Y a veces creemos que la vida de las personas están determinadas de una manera por cómo están en las redes sociales. Y a veces decimos, wow, esta persona tiene una vida maravillosa y tal. Y seguramente no lo tiene, pero es lo que presenta y esa es la comunicación que se tiene como por medio donde se confunde. Ya no sé si la persona realmente es esa que está en la foto o es otra persona, porque termina siendo lo mismo, hasta que apagamos el teléfono y vuelve otra vez la relación de objeto y sujeto y volvemos a la realidad. Muchas gracias. Yo creo que hay un ejemplo muy interesante que creo que puede ser muy didáctico, y es que cuando hablamos del éxtasis de la comunicación y hablamos de esta hiperrealidad, en donde hay una no distinción, podríamos pensar en el cine o en el amor. Yo puedo tener una experiencia con una pareja, puedo tener una relación, puedo experimentar ese tipo de dinámicas. Pero siempre llega el punto en el que uno se hace la pregunta, bueno, pero tú y yo, ¿qué somos? ¿No? La necesidad de poner la palabra a la cosa. ¿Qué somos? ¿Somos una pareja? ¿Queremos ser una pareja? ¿Una relación de noviazgo? Son prácticas cotidianas de nuestro día a día, pero que tienen de antemano una significatividad. Presuponen nociones, es decir, el ámbito de lo semiótico o el mundo simbólico que siempre estamos habitando. Está inserto en nuestras prácticas y la forma en que nos comportamos y nos relacionamos con los otros. Y fíjense, ¿qué entendemos por amor? ¿Qué entendemos por un noviazgo? Es una pregunta hermenéutica, es decir, nos estamos haciendo la pregunta por lo que significa. No es algo… ¿Y cómo aprendemos del amor? No solamente aprendemos del amor en la experiencia cotidiana, sino a través de las fábulas que consumimos, a través del cine. ¿Cuántas veces no se tematiza de formas muy diversas la relación amorosa en el cine? Lo que implica. Y aprendemos de estas series de fábulas que vemos en nuestras ficciones, que experimentamos y que pensamos a través de las ficciones que consumimos. Eso es lo más interesante. Pensamos nuestras prácticas personales a través de las ficciones que consumimos. Entonces, no es como que haya un campo de ficción alejado de la realidad, sino que yo pienso en mi realidad a través de estos elementos significativos que considero pertinentes para mí, ¿no? Y creo que por aquí va el tema del éxtasis de la comunicación, es decir, esta borradura de los horizontes, porque lo que hay, en el fondo, es una experiencia simbólica del mundo, una experiencia significativa del mundo. Y de nuevo, aquí está la pregunta inserta, ¿cómo orientarnos en el mundo? Es decir, ¿cómo tomar sentido? O cómo hilar, o cómo aproximarnos al sentido de lo que ya está de lleno en nuestras realidades, ¿no? Es una pregunta que me parece, es una pregunta por la significatividad. Y creo que es un ejemplo bastante llamativo, ¿no? Entonces, en cuanto a la idea de que el sistema semiótico desaparece, creo que es todo lo contrario. El mundo simbólico que habitamos se vive más lúcidamente o más directamente en el conjunto de prácticas en las que estamos insertas. Surge una guerra, como el conflicto en Gaza, y pensamos en la serie de discursos que surgen alrededor de la guerra, cómo interpretamos a la comunidad palestina, cómo interpretamos a cierto acto bélico, ¿no? La interpretación está inserta en la cotidianidad de nuestras acciones. Y creo que por aquí pudiéramos apuntar a la idea de hiperrealidad precisamente en esta experiencia significativa del mundo. Incluso Baudrillard creo que dijo como que la guerra del Golfo nunca había pasado, así justo en este contexto de guerra, ¿no? Y yo lo veía también ahorita en Twitter, que yo me niego a llamarle X, ponía la embajada de Israel en Panamá que unos chicos estaban yendo a pelear, o sea, estaban como en el aeropuerto ahí y estaban yendo para irse a Israel a alistarse al ejército israelí. Y hacía zoom y parecían caras creadas con inteligencia artificial. Luego salieron otras fotos como desde otros ángulos que hacían como que, bueno, en verdad, sí era verdad y yo estuve en ese aeropuerto hace poco y sí se parecía al aeropuerto, pero te hace cuestionarte un poco, ok, ¿esto es verdad o no?
luego lo que dijeron es que en verdad la foto que habían posteado tenía un filtro, pero porque la embajada israelí entonces le iba a poner un filtro a la foto para que parezca de inteligencia artificial, no entendía. Entonces es una cuestión también, como decía Jan, de lo que el autor llama telemática, que es incluso un poder que ejerce un control a distancia. Y en este sentido de cómo orientarse en el presente, ya que comentamos, ok, tampoco hay que satanizar la pantalla, porque entonces es dejar de ver cine y dejar de usar el celular, es preguntarnos, a mi parecer un poco, qué distorsiones crea en nuestra experiencia de la vida el estar siempre conectados a las pantallas. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de la miniaturización que comentaba Baudrillard. Todo se hace más acelerado, estamos en Instagram y hacemos scroll y scroll y vemos videos de 10 segundos y cuando vemos pasaron 3 horas y no vimos nada, ¿entienden? Y eso afecta a nuestra memoria, afecta a nuestra atención, también crea como nos vuelve dependientes y incluso si dejamos el teléfono entonces nos da un síndrome de abstinencia. Entonces nos preguntamos, ok, pero ¿por qué yo pasé 3 horas aquí en Instagram? Luego nos preguntamos, nos da una crisis existencial, ¿por qué yo pasé 3 horas aquí en Instagram? Bueno, no sé, pueden haber varias razones. Una, que queremos escapar de esa realidad primera y la hiperrealidad se muestra como algo más ideal a lo que llegar y algo que nos satisface un poco más. Y otra es que hay alguien que nos quiere ahí metidos, ¿no? O sea, las Big Tech, ¿no? que se han encargado de crear algoritmos altamente adictivos que hacen que nosotros estemos ahí. Entonces, preguntarnos, ok, hay una canción de Jorge Drexler que me gusta que se llama O Algoritmo y dice, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Ese es uno de los versos. Entonces, ok, preguntarnos quién quiere y qué quiere, por qué lo quiere. Generalmente para ganar plata, porque se benefician económicamente de que estemos ahí. Pero nos beneficiamos nosotros estando ahí en nuestra experiencia de vida, que es lo que perdemos. Bueno, yo creo con esto que es lo que dice Ernesto, pero al revés. ¿En qué sentido? Ok. Ernesto explicó el sistema de sentido que está en la relación que se tiene con los fenómenos. El fenómeno del amor, el fenómeno de la guerra, etc. Pero esos fenómenos pueden ser tomados a su vez como objetos en sí mismos. Baudrillard, cuando habla de la éxtasis de la comunicación, esa comunicación no es una comunicación de sentidos, sino una comunicación táctica, una comunicación de mecánica, es una mecánica, básicamente. Lo acaba de escribir Juan perfectamente. Voy y hago scroll. Yo no me pregunto por la significación del scroll, simplemente hago scroll. Entonces, cuando estamos en una pantalla, y esto es algo bellísimo que pone Baudrillard, es que el espejo es reemplazado por la pantalla. ¿Qué significa el espejo? El espejo, y esto me lo dijo Ernesto una vez, es la cuestión de el reflejo, del especular, del reflejarse sobre sí mismo. Entonces, en la relación sujeto-objeto hay una especulación. Yo veo un objeto y lo veo y digo, ok, está ahí el termo físicamente, pero pongo a especular sobre cuál es el ser del termo, cuáles son las dimensiones del termo, qué considero que es un termo y luego que no es un termo. Entonces hay una relación de sujeto-objeto, que al momento de entrar, una relación de significancia, porque ahí le coloco el sentido del termo, pero luego, cuando entro en la éxtasis de la comunicación, en esa velocidad, donde ya no hay sujeto y objeto, no tengo por qué preguntarme qué es el termo, tomo agua y ya. No tengo por qué preguntarme qué significa cuando estoy dando la scroll, sino eso ocurre después. Entonces, la pantalla no deja especular, la pantalla no deja ver el reflejo, porque es una luz que nos enciende la cara y vemos lo que la pantalla nos obliga a ver. Entonces, ¿qué pasa? No hay identidad, ¿cómo se llama? Hay identidad sujeto y objeto, no se puede reflexionar sobre nada porque estamos todos metidos en la misma sopa, que
tenemos que estar metidos haciendo scroll y tal, y vemos esto, y luego salto a la otra aplicación, y luego contesto un mensaje, o luego veo un video. Pero ¿qué pasa? Como dije anteriormente, a veces el teléfono se nos queda sin pilas y es momento Black Mirror. La pantalla negra y nos vemos nosotros así, acostados, todos horribles en la cama. Y en ese momento es cuando volvemos otra vez a lo real. La éxtasis de la comunicación es ese proceso de hiperrealidad. Pero luego, cuando volvemos otra vez a nosotros mismos, porque se nos queda sin pila el teléfono, volvemos a lo real. Ok, empiezo a tomar conciencia, yo estoy aquí, este teléfono no soy yo, entonces es un objeto, y allí entra la angustia primordial que decía Ernesto. ¿Cómo yo le doy significancia a esto ahora? Ya salí de este embrollo que era la hiperrealidad. Ahora, ¿cómo yo le doy significancia? No sé darle significancia, no sé qué significa esto. Me acaban de escribir de que somos novios o estamos saliendo solamente. Pongo a cargar el teléfono y mientras cargo el teléfono me voy a la computadora a ver un video para volverme a conectar y no tener que darle significancia, no tener que especular. Vuelvo otra vez a la pantalla porque no quiero ver el espejo. Bueno, yo quería decir algo porque estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir Jan. Incluso se me acordé de algo que dice el autor, que dice que somos como un terminal de múltiples redes. O sea, que ya no existimos en nuestra vida como protagonistas, ciertamente, sino como terminal de esa red, de ese teléfono, de esa computadora, que solo estoy yo como espectador sin preguntarme ni reflexionar. Y creo que ese es el verdadero problema de las redes sociales y de la comunicación, que es que, bueno, leemos, recibimos, nos saturamos y justamente no reflexionamos sobre eso. Entonces creo que ahí tenemos una pista, o sea, si esto puede servir de algún consejo para alguien que está escuchando esto, de cómo me puedo orientar en el presente, creo que puede ser justo eso, o sea, esa distinción entre el objeto y yo, que soy sujeto, que porque le doy el poder a que eso me domine, ¿no? Si yo se supone que soy el que pienso, el que puedo reflexionar, ¿no? Entonces, eso, como hacer esa distinción, preguntarnos, pero eso requiere mucha fuerza de voluntad, ¿no? Porque acá también una cosa que me gustó mucho que leí, decía, la presencia de lo digital deja lo real en una especie de envoltura arcaica, ¿no? Entonces yo estoy pensando ahorita, me pasa mucho en clase y creo que a muchos también, que de repente el profesor está ahí dando la clase y uno de repente, ¿no?, se empieza a distraer, a hacer scroll y efectivamente, o sea, uno siente que como estoy aquí en este lugar que es real, en el salón de clases con esta gente, el profesor está hablando, algo importante que yo debería prestarle atención y me sumerjo en esa soy simple scroll porque no estoy pensando, no estoy reflexionando lo que estoy viendo, además que no puedo hacer dos cosas a la vez, escuchar al profesor y ver la Instagram, ¿no? Entonces, efectivamente, todo lo que hay a mi alrededor me deja de importar, como que me desligo de esa realidad y me quedo simplemente ahí metido. Cuando le vuelves a levantar la vista, se acabó la clase, ¿no? Entonces, esa envoltura, o sea, que tú quedas como así y lo demás es como extra, lo demás sobra. Entonces, lo real mismo parece un cuerpo inútil. O sea, ¿de qué a mí me sirve todo? Y por eso luego, lo que decía, cuando te desconectas de esa pantalla, te decepciona. Esto es la realidad, o sea, para eso vuelvo a esto que me da esta hormona de la felicidad, la dopamina, exacto. O sea, esto me genera una retribución instantánea, que no lo hace la realidad misma, porque me aburre la clase con el profesor, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una primera pista, como que hacer conciencia de esto. O sea, una primera parte de esto es como concientizar de que esto pasa con las pantallas y bueno, hacer un poco más ese esfuerzo y esa voluntad de querer reflexionar y cuestionarme, aunque sea lo que yo veo en ese Instagram, ¿no? Okay. Ajá. Bueno, me gusta mucho la crítica. Creo que es algo bastante polémico, porque es cierto, uno está de antemano inserto en relaciones en el mundo, ¿no? Hay un mundo de significatividad que no es pensado, sino que es a la mano, ¿no? Heidegger habla del ente a la mano, ¿no? O sea, ¿qué ente más a la mano que, por ejemplo, el reloj está a la mano? Ya hay una experiencia, no pienso lo que implica el reloj, lo que implican las horas, lo que implica el movimiento de las agujas del reloj, etc. Y uno está de lleno en ese habitar, que no se tematiza nunca, porque se vive de forma mecánica, como habías comentado. Y el reto, por orientarse, surge en el momento de la pregunta, en el momento en el que esa primera familiaridad con el mundo se disgrega. Habías colocado el perfecto ejemplo de Black Mirror, ¿no? En el momento en el que bloqueamos la pantalla y el reflejo es un reflejo negro.
¿no? De nosotros mismos ahí en el Día de la Marmota y viendo series, etcétera, ¿no? Entonces, el problema también del éxtasis de la comunicación tiene que ver con la experiencia de impotencia, que tiene que ver con esta saturación de imágenes y de contenidos en las redes sociales, porque tenemos nuestros celulares en todos lados. Muy probablemente muchas personas nos estarán viendo a través de YouTube, dado que este evento se está grabando, ¿no? No podemos escaparnos de esta serie de instrumentos que están de lleno insertos en nuestra cotidianidad. Y la impotencia surge precisamente en el momento en el que estos medios, más que empoderarnos, nos sumergen en estas relaciones de consumo, ¿no? De hecho, Ito Seidel, que es una crítica de arte contemporánea, coloca un ejemplo muy interesante. Los aborígenes tenían esta idea, ciertos aborígenes americanos tenían esta idea de que ser tomado o fotografiado por una cámara es que te roben el alma. De hecho, cuando uno piensa en los vampiros, la figura literaria del vampiro no puede ser captado por cámaras, por espejos, ni nada, porque no tienen alma. Y Eito Steidel dice lo siguiente: las cámaras o las fotografías no se llevan tu alma, sino que consumen tu vida. Pensar que las cámaras son herramientas de representación supone, en verdad, un malentendido. Son, en el presente, herramientas de desaparición. Cuanto más se representa a la gente, menos queda de ella en la realidad, ¿no? Y esa es la experiencia agobiante de Instagram. Vemos una representación de nosotros que nunca es del todo nosotros. Y hay personas que se obsesionan con esas representaciones de sí mismos. El narcisismo contemporáneo. Las lógicas hedonistas contemporáneas tienen que ver con esta obsesión, con una representación que nunca es nosotros mismos y nos borra a nosotros como personas. Precisamente en esta lógica narcisista y hedonista de obsesionarse por la representación estética, ¿no? Y verse bello, el filtro, etcétera. Es una experiencia que nos desaparece, que nos borra, y es, bueno, súper interesante porque aquí surge la impotencia, pero también la posibilidad de la pregunta crítica. No sé si, o sea, eso de las representaciones justamente también evoca una superficialidad, ¿no? O sea, estamos en lo superficial, yendo por lo que decía Arián también, y Jan, no ahondamos. Creo que refuerza algo que creo que viene desde Nietzsche, que es la pérdida de los valores morales, dado por esa pérdida de significado. Entonces entramos un poco en esa crisis de sentido también. Y no sé si esto de las pantallas también remite un poco a, y de cómo pensamos Instagram como el lugar donde queremos vernos perfecto, tal, los filtros, un poco como a una dualidad medio platónica de el mundo sensible es la realidad y el mundo de las ideas es esa hiperrealidad, pero al verse mediada por la cibernética surgen estos problemas que estamos viendo. Entonces no es tan ideal como lo sería en el platonismo. Y una cuestión que trajo Ernesto es el tema de la obsesión, que viene a su vez por lo obsceno que es la éxtasis de la comunicación, y esto es lo que dice Baudrillard. Y dice algo súper interesante, y es que la obscenidad del éxtasis de la comunicación es lo visible que acaba con la mirada. Entonces uno puede decir, pero lo visible, la mirada, es lo mismo. Hoy en día, y es lo que estaba diciendo Juan, estamos scrolleando y estamos viendo en redes sociales la representación de todo, y estamos viendo todo y tenemos que estar conectados siempre, y nos bombardean pantallas e imágenes, y vemos las imágenes, vemos los videos, escuchamos los podcasts, escuchamos música, vemos todo, pero realmente miramos. ¿Por qué Baudrillard hace esta distinción entre el ver y el mirar? Que me parece algo súper interesante. Porque no hay ninguna reflexividad, es decir, nunca pensamos lo que vemos, tenemos que pensar lo que miramos. Cuando estamos en la hiperrealidad, así como en la Matrix, cuando entramos a la hiperrealidad, ahí vemos, y es ver, consumir, sin significancia, sin necesidad de preguntarnos qué estoy haciendo, porque ya es todo automático. Pero cuando acaba y volvemos a lo real, y empezamos a mirar,
y el mirar supone, como dije anteriormente, la cuestión de reflejarse en el espejo, ahí entramos otra vez al tema de, ok, perdimos algo, o sea, ¿por qué estoy haciendo eso? Vuelve mi parte reflexiva. Y eso era lo que quería comentar, el tema de que es obsceno porque se hace que todo sea visible y pareciera que obligase a ser visible. Lo que estabas diciendo tú, ¿quién nos quiere allí? Porque yo estoy acostado en mi cama y de repente quiero hacer un tweet y luego lo reviso cada 5 minutos a ver cuántos likes tiene. Porque participamos activamente en esa obscenidad, en ese mostrarlo todo, en ese salir de lo público, de lo privado, que se convierte todo en lo mismo, en salir de nosotros mismos para hacer algo más irreflexivo. Incluso cuando salimos pensamos en la hiperrealidad, porque queremos es ver para no poder mirar. Incluso lo de, o sea, no solo ver y mirar, sino oír y escuchar, ¿no? Porque los medios son audiovisuales también. Exacto. De hecho, con respecto al platonismo, que estabas comentando, el tema con Platón es que el mundo de las ideas es precisamente lo más real que hay. El mundo cotidiano, el mundo de nuestras experiencias es una vana sombra frente a la realidad de lo ideal del platonismo. Y esta lógica es la lógica obsesiva del narcisismo contemporáneo, ¿no? Creemos que somos el sustrato real de nuestra identidad está de lleno en estas representaciones ficcionales de nosotros en nuestras redes sociales, ¿no? Y lo importante es representarnos, ¿no? Estoy aquí vestido de esta forma, ¿no? Siguiendo ciertos códigos en un evento de este tipo, ¿no? Entonces me represento a mí mismo de esta forma en este mismo evento. Para una entrevista de trabajo tengo que representarme de otra forma y lo importante es la presencia, la mirada. Hay una frase de un filósofo, uy, no me acuerdo el nombre, que dice, ser es ser percibido, y esa es Berkeley, y esa es la lógica de nuestras sociedades contemporáneas, esta obsesión completamente. Yo creo que el problema no es que el significado se pierde, sino que en esta lógica consumista incesante de contenidos y de significados, lo que surge es la futilidad de todo significado, precisamente por este atiborramiento, esta multiplicación de las imágenes, de los contenidos, y todo eso. Entonces, había algo que quería comentarles, pero bueno, se me pasó, así que... Sí, no sé, yo quería decir un comentario, pero ya se está terminando lamentablemente esta sesión, el tiempo pasó volando. Pero sí, yo voy a decir un comentario antes. Que en verdad lo que estaban diciendo de esto de ver y mirar, me gustó mucho algo que leí que decía que es fuerte la presión que hay de todo lo que pretende hacerse oír o ver. O sea, como que tenemos esa presión, inconscientemente surge como esa necesidad por mostrar, ¿no? O sea, ¿quién ha implantado eso en nosotros? También eso es una pregunta que nos podemos hacer. O sea, ¿yo por qué tengo la necesidad de subir todo en Instagram? ¿Por qué tengo la necesidad de tuitear? O sea, ¿con qué propósito lo hago? Y creo que como un poco volviendo a cómo orientarse en el presente, también es preguntarnos el por qué hacemos las cosas. O sea, como que ir a esa raíz y justo... Pensé que era como un juego hablando de la realidad, de la hiperrealidad. O sea, yo creo que un poco es volver a esa realidad. O sea, volver como que apagar un pelo la pantalla, ¿no? Y decir, ¿cuál es mi realidad? O sea, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? O sea, conocerme también, porque a través de las pantallas no nos conocemos a nosotros mismos. O sea, justo porque es como salir de mí y sumergirme ahí en ese mundo que no es real, yo todo lo que hemos dicho, ¿no? Reflejarnos como en modelos inalcanzables, además. O sea, en alguien que no soy yo. Entonces, por eso me pierdo, o sea, también por eso me pierdo porque eso, en esa foto que me tomaron, como que me captó el alma, ¿no? Y la pantalla me hubiese chupado, ¿no? De algún modo. Entonces, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿dónde queda mi yo, mi persona, mi conocimiento personal para poder trazarme ese camino? Estaba hablando con Abel, ¿no? Sobre antes del conversatorio, ¿no? Sobre la lectura. Y él me decía, o sea, si yo quiero ir, no sé, a Roma, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Si yo quiero ir a Roma, o sea, me tengo que trazar un camino. O sea, tengo que saber cuáles son los medios que tengo, quién soy yo, cómo puedo llegar ahí. No, pero si no tengo ese camino trazado, porque me lo estoy imaginando, me lo invento, o sea, probablemente no llegue. No, probablemente si no tengo conocimiento de lo que quiero hacer o de lo que soy, entonces estaré siempre desorientado. Entonces creo un poco eso, que los medios de comunicación, las redes sociales, el mayor problema es que no nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a trazar ese camino de vida,
¿no? Y por eso muchas veces vemos ya niños desde los 10, 12 años que ya están como perdidos en esa hiperrealidad, justamente. Entonces, bueno, yo haría como un llamado a eso, a volver a nuestra realidad, la realidad de cada uno. Sí, basándolo en lo más real posible que tenemos, que es el yo y ahora fuera de estas pantallas. ¿Todavía No queda sé. chance, Sí, no? sí, bueno, puedes decir algún otro Ok. comentario. Es interesante la cuestión contradictoria de que a veces nos sentimos auténticos en la hiperrealidad. No sé si alguno de ustedes ha visto la Fonda Filosófica, del canal de YouTube de un filósofo que era americano, se fue a México y hace unos videos increíbles sobre todo. Y él sacó a colación un texto de Theodor Adorno, que se encuentra en su libro de Mínima Moralia, que habla del tema de la autenticidad. Y es que cuando nosotros vemos o estamos conectados a la hiperrealidad, vemos gente auténtica. Miren, estoy aquí acampando en la playa sin teléfonos ni nada, pero me tomé la foto. Entonces, está presumiendo una forma de vida más auténtica en ese proceso de hiperrealidad, demostrando que así es en lo real. Pero Adorno problematiza el tema de la autenticidad, porque la autenticidad es querer colocar mi persona por fuera de lo social. Hegel y Schopenhauer, dice Adorno, dicen que el humano, el yo, nace del continuo social, del continuo histórico. Nosotros somos nuestra historia, nuestros procesos, nuestras costumbres. Obviamente podemos pensar por fuera de eso y de ahí viene la filosofía, pero siempre insertos en un contexto, en algo ya dado, en procesos de significancias ya dadas. Pero entonces querer salirse de eso para mostrar una autenticidad, Adorno dice, lo que se presenta como entidad primaria resulta tan solo la separación social que se aleja de lo social. O sea, yo al querer separarme de lo social, estaría contradiciéndome a mí mismo porque yo soy lo social. Entonces, eso pasa en los procesos de autenticidad que están, por ejemplo, en las redes sociales. Voy, me tomo una foto tomando un café específico porque ese café no fue tratado en tal fábrica y fue hecho artesanal y tal. Pero entonces esa autenticidad termina insertándose en lo hiperreal que se pierde por esa pérdida del sujeto y el objeto. Y el problema de la autenticidad, y por eso lo traigo, resulta también un problema en sí mismo. Y les recomiendo por cuestiones de tiempo que se lean Adorno, porque es una cuestión bastante importante. ¿Es realmente la autenticidad una salida? Si la propia concepción de autenticidad, de llegar a ser lo que es, resulta a su vez problemática. Y el tema de cómo orientarse en el pensamiento, esto lo que estamos haciendo es orientarnos en el pensamiento. Más que dar una pregunta es problematizarnos. Es decir, lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo en estos minutos, no sé cuántos ha pasado, pero si ya se está acabando, me imagino que 1 hora, es justamente orientarse. Kant tiene un texto que se llama Cómo orientarse en el pensamiento, y aquí Cómo orientarse en el presente, que dice que, ok, para yo orientarme geográficamente necesito saber primero una condición subjetiva para poder diferenciar qué está arriba y qué está abajo. Y para saber orientarme en un cuarto cerrado, por lo menos necesito saber dónde está una cosa para poder llegar a ella. Y cómo orientarse en el pensamiento a través de las preguntas de la propia razón, a través de esas mismas preguntas que nos estamos haciendo. Entonces, más allá de una respuesta, es la propia pregunta la que genera el primer paso para decir, aquí me estoy orientando, aquí estoy haciendo la diferencia, la distinción, ok, está lo real, lo hiperreal, el sujeto, el objeto, la pérdida de sentido, la obtención de los procesos virtuales, lo auténtico, lo inauténtico, el problema de eso mismo. Todo eso engloba la orientación y sobre todo en el presente, que bueno, Baudrillard personalmente creo que la pegó en algunas cosas. Sí, porque lo último es las preguntas del público. Solo quería hacer un comentario con lo de la autenticidad, que, o sea, ahorita esa es la moda, es mostrarse auténtico, precisamente porque ya la gente se dio cuenta de que Instagram es puro pantalleo. Aquí viene con las pantallas también, que es algo que se me olvidó, que no sé, en la jerga venezolana, pantallear, como, ¿entienden? Como aparentar. Pero incluso en ese mostrarse auténtico,
han surgido como tendencias. Hay una que se llama, por ejemplo, el sad fishing, que es grabarse contando una experiencia traumática, llorando, y eso agarra muchísimos likes. Entonces, viene un poco esto también. Así que, o sea, dicho esto, no sé si un último comentario tienes, Ernesto. Sí, yo creo que la única posibilidad de orientarse en el presente tiene que ver con la propia problematización de la idea de orientarse, que implica orientarnos, ¿no? Que siempre es la pregunta hermenéutica, es decir, ¿qué significa o qué implica el que hablemos, por ejemplo, de autenticidad, ¿no? Todos los analistas, todas las personas que intentan hablarnos del presente, pues tienen una orientación dada, un bagaje conceptual que les permite tematizar el presente. Pero creo que la pregunta pertinente no es sino la propia pregunta, ¿no? Y ese es el ejercicio comprensivo. Comprender solamente se da en el momento en el que lo que era familiar se vuelve no familiar, en el momento en el que problematizamos las nociones desde las que partimos. Creo que esa sería la única posibilidad de orientarse. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el evento. Ok, los que tengan preguntas pueden levantar la mano, a ver, les paso un micrófono. Quiero que haya preguntas, por favor. Aquí está el profesor Juan Carlos Vidal. Yo quiero que el profesor haga una pregunta. ¿Nadie? Ok. Hola, buenas tardes a todos. Buen apetito casi ya por la hora. No, más que preguntas, quería felicitarlos por la iniciativa. Creo que el hecho de que los jóvenes en nuestro tiempo, de redes sociales y de superficialidad, nos dediquemos a la búsqueda de ver un poco más allá, de buscar el conocimiento, creo que es motivo sincero de felicitarlos, reconocerles, agradecerles la presencia de Jan y Ernesto aquí hoy en la universidad, darle la bienvenida en nombre de ella y a los muchachos de Filosofando Sin Filtro, decirles que sean muchos años más. Eso era todo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, es que quedó redondo el conversatorio, ¿viste? No es que… Exacto, porque hay hambre. Ok, también. Son las 12:30, por ahí. Sí. Entonces, nada, ya creo que podemos cerrar. Muchísimas gracias de verdad por venir. Creo que quedó una conversa súper buena. Ya la verán todos en YouTube también para que la compartan. Y bueno, esperamos también participar en más cosas con ustedes. Sí, bueno, nada, acá para cerrar, lo que uno siempre dice, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales como Filosofando Sin Filtros, a Caracas Crítica. Tienen Instagram, ¿no? Página web, ¿puedes decirlo tú? Tenemos Instagram, que es @caracascrítica. También tenemos Twitter, YouTube, estamos en Google Podcast. Pero si se meten en Instagram y ponen nuestra bio, ahí les sale la página web, todo, el Twitter, etc. Así que es la tarea mucho más fácil. Y bueno, nosotros todo, @filosofando sin filtros, en Twitter, @filosofando sin F. Y bueno, que nos sigan, porque a pesar de que le dimos duro hoy a las redes sociales, en verdad creo que iniciativas como estas es lo que hace la diferencia justo en esa hiperrealidad en la que nos podemos desorientar un poco. Y bueno, creo que justo invitamos a esa reflexión y a hacerse las preguntas, ¿no?, pertinentes para poder guiarnos en la vida. Bueno, gracias.